Jesús. Amén. Solo Jesús. Estamos aquí porque Él derrama su gracia por nosotros y les quiero invitar a, pues, este domingo participar en nuestro culto y primeramente vamos a tener una oración. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar todos juntos. Señor y Padre, te damos las gracias porque solo tú, Señor, puedes y solo tú eres poderoso. Gracias porque podemos estar aquí a aprender de tu palabra. Bendice a cada persona y cada familia que esté aquí, Señor. Tú sabes quiénes somos y quiénes queremos ser en ti. Gracias, Señor. Amén. Ya pueden tomar asiento otra vez. Y vamos a seguir nuestro tiempo juntos con una lectura en Salmos, el Salmos 13 hoy. Hoy es cortito y dice la palabra así: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esto revela un poquito más de lo que se va a decir en esta tarde con nuestra enseñanza. Y ahora vamos a dejar el tiempo con nuestra hermana Alicia para que nos pueda dirigir en un tiempo de música y alabanzas. Buenas tardes nuevamente, sean todos bienvenidos a nuestro culto. Y quisiera comenzar la alabanza con una lectura que está en 2 de Corintios 5:17. Y dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Solamente Dios puede decirle esto a una persona y puede transformarlo. Aunque ya hemos nacido y ya tenemos alguna edad, Dios puede cambiarnos y puede transformar nuestras vidas. Y solamente Dios es el que marca un antes y un después así en nuestras vidas. La vida sin Cristo es diferente de la vida con Cristo. Y ese va a ser el mensaje principal de la alabanza esta tarde. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé
la canción que cantamos anteriormente nos decía que no hay nadie como Dios, porque no hay un Dios más grande que el nuestro. No hay un Dios que haya hecho los milagros, tanto históricamente como actualmente, como el Dios nuestro. No hay un Dios tan grande. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrar
Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar.
Bien, vamos a tener una lectura nosotros, aquí antes de que comencemos la enseñanza de esta tarde. Se encuentra en Efesios, si quieren mirar en la pantalla o en sus móviles, en la aplicación. Vamos a leerlo. Dice así en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, importante aquí, por su gran amor y que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio por vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así les voy a dejar con nuestro pastor Josué, con nuestro mensaje, la vida sin Cristo y la gracia de Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La vida sin Cristo y la gracia de Dios. Muy apropiada las alabanzas escogidas por el grupo de alabanza para esta tarde, porque realmente entroncan mucho con lo que quiero hablar y compartir en esta tarde, o lo que quiero compartir, que compartió a su vez el apóstol Pablo en esta carta de Efesios que estamos estudiando en estos meses. En este pasaje de Efesios el pensamiento de Pablo va fluyendo y va prescindiendo cada vez más de normas gramaticales claras. Empieza oraciones, no las acaba, empieza con una construcción y a mitad de camino habla de otra cosa. Es un poco extraño, a veces cuesta un poco seguirle el ritmo, seguirle lo que está intentando decir. Y esto es así porque se trata más bien, estos versículos que ha leído Jessica, de un poema del amor de Dios, más que de una exposición de teología. Es un poema de amor, estos versos que hemos leído ahora de Efesios. Es un poema de amor de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano. Por así decirlo, imagínate que el canto de un pájaro, el canto del ruiseñor, podrías analizarlo con reglas. Aquí hay músicos y músicos profesionales de carrera. Me está mirando Víctor como a lo mejor puedo. Podrías analizarlo académicamente, formalmente, musicalmente, como una composición musical. Es el canto de un pájaro, es algo que tiene cierta poesía, tiene cierto ritmo, cierta cosa que la tienes que disfrutar en el momento, cuando la escuchas. Esto es lo que hace aquí Pablo. Está derramando su corazón. Está derramando un corazón de un apóstol, de un seguidor de Cristo, de alguien que ha encontrado y se ha encontrado cara a cara con Jesús. Y lo conoce bien, y conoce bien lo que hace Jesús en su vida. Está derramando su corazón, y ahí la gramática no importa. Ahí no importa hacer las frases bien hechas o mal hechas, no importa haber compuesto muy bien esto, pero quiere hacerlo tal y como está siendo revelado por Dios a él mismo, ¿no? Hablemos de la vida sin Cristo. Empieza Pablo hablando de la vida sin Cristo. Vamos a leer los 3 primeros versículos de este capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Creo que aquí acaba, sí. ¿O no? ¿Sigue? No, ese es el cuarto, hasta aquí. Cuando Pablo habla de ustedes, no de ustedes, sino cuando habla en este pasaje de ustedes, se está refiriendo a los gentiles, se está refiriendo a los no judíos. Cuando habla de nosotros, se refiere a los judíos, a los que eran sus compatriotas. Y en este pasaje muestra lo terrible que era la vida sin Cristo, tanto para los gentiles como para los judíos que se habían convertido y los judíos que no se habían convertido. Dice que esta vida transcurre en pecados y transgresiones. Las palabras que usas, como siempre, en Pablo son muy interesantes. La palabra griega para pecado es una palabra que viene de la caza y del tiro. Es amartía. Proviene de la caza deportiva o de la guerra. Y quiere decir no dar en el blanco. Si se traduce literalmente es no dar en el blanco. Pecar es no dar en el blanco. Cuando un tirador lanza una flecha y falla el tiro, eso es amartía para un griego. Y la Biblia se escribió en griego. Entonces Pablo quería que prestásemos atención a este significado. El pecado no es otra cosa que el fracaso en el intento de alcanzar la meta de la vida. Es fallar el tiro, es errar, es disparar y no dar en el blanco que deberías haber dado, o que igual querías dar. Por eso, precisamente, es por lo que el pecado es tan universal. Por lo general tenemos una idea equivocada del pecado, o nos han transmitido en las religiones o en la iglesia institucional una idea equivocada del pecado. Estaríamos de acuerdo en que el ladrón, el asesino, el violador, el terrorista son pecadores, ¿verdad? Son pecadores, ¿no? Eso no hay discusión. Pero puesto que la mayor parte de nosotros somos ciudadanos respetables, que respetamos las leyes, que las cumplimos más o menos bien, la gran mayoría de las leyes, no la gran mayoría de nosotros, en lo más íntimo de nuestro corazón creemos que el pecado no nos concierne en gran cosa. Creemos que el pecado no es algo para nosotros, no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a las malas personas. ¿Las malas personas quiénes son? Las que todos identificamos socialmente como malas personas. Horribles, despreciables. Más bien nos ofenderíamos si se dijera que somos pecadores y que merecemos el infierno. Pero amartía nos pone cara a cara con lo que es realmente el pecado. Esta palabra griega nos pone en cara a cara con lo que es el pecado. Es el fracaso en ser lo que deberíamos y podríamos ser. Nos bombardea a nuestra autosuficiencia y nos bombardea a nuestra confianza en nosotros mismos. Es un hombre tan bueno como puede ser. Trata de hacerle la vida más fácil y agradable a su esposa. Le hace sufrir a su familia sus cambios de humor. Es una mujer tan buena como podría ser. Se toma de veras interés en el trabajo de su marido y trata de comprender sus problemas y preocupaciones. Somos tan buenos padres como podríamos ser. Dirigimos y entrenamos y educamos a nuestros hijos para la vida como es nuestro deber. Damos el tiempo que debemos dar a nuestros hijos o esquivamos la responsabilidad. Miramos para otro lado, ya lo hará otro, ya lo hará la madre. Esto ya vete a mamá o vete a papá, que esto es para papá. A medida que van creciendo nuestros hijos, nos acercamos a ellos o los dejamos que se distancien, hasta tal punto que resulta difícil de conversar con ellos. Somos tan buenos hijos como deberíamos ser. También nos toca a los que no somos padres, pero sí somos hijos. Tratamos de alguna manera de mostrarnos agradecidos a nuestros padres por lo que han hecho por nosotros. A lo mejor no hemos tenido los mejores padres del mundo, pero son los que tenemos. A lo mejor no tenemos unos grandes padres, pero tenemos grandes referentes. Un abuelo, una abuela, un tío, una tía, un amigo que ha sido padre para nosotros. ¿Vemos alguna vez el dolor en los ojos de esas personas, de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos? Y sabemos que somos nosotros los que se lo hemos causado con nuestra rebeldía, con nuestras acciones. Somos tan buenos trabajadores como podríamos ser. Llenamos cada hora de trabajo con una labor concienzuda, responsable, aprovechando al máximo el tiempo y haciendo cada tarea como nos corresponde. Cuando nos damos cuenta de lo que es el pecado, que es fallar en el blanco de lo que deberíamos ser,
no es algo que se han inventado los curas o los pastores evangélicos, sino que es algo que inunda la vida humana, inunda la sociedad, inunda el mundo. Y es el fracaso en cualquier esfera de la vida, es dejar de ser como deberíamos ser y como podríamos ser. Y eso es duro de entender, y es duro de predicar, y es duro de escuchar. Pero es necesario escuchar, y es necesario entenderlo. La otra palabra que usa Pablo, que traducimos como transgresiones, en griego es paraptoma, y quiere decir literalmente resbalón o caída. También interesante que use esta palabra para definir el pecado. Resbalón o caída. Se usa cuando una persona se equivoca de camino y cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. Cuando te vas perdiendo en el coche y el GPS y el Google Maps no te ayuda y te vas perdiendo y algo ha fallado y sabes que ha fallado, pero sigues porque parece que no voy a llegar, no, me estoy desviando completamente. Y sigues y sigues y sigues. Algo así es esta transgresión en griego. Nos deslizamos por terrenos peligrosos, lejos de la verdad, y nos perdemos. Transgresión es seguir un camino equivocado, sabiéndolo, cuando podríamos seguir el correcto. Es faltar a la verdad que debemos conocer. Por tanto, es el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos haber propuesto. ¿Estamos en la vida como debemos estar? ¿Hemos alcanzado la meta? ¿Hemos alcanzado la meta de eficacia y de habilidad que podríamos haber alcanzado con nuestras condiciones? ¿Hemos alcanzado la meta de servicio a los demás que podríamos y que tendríamos la obligación de alcanzar con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Hemos alcanzado la meta de bondad que podríamos tener con el corazón que decimos que Dios nos ha cambiado, que decimos que Dios nos ha transformado? ¿Transmitimos la bondad esa a nuestros semejantes, a nuestros vecinos y amigos? La idea central del pecado es el fracaso. Fracaso en acertar en la intención, fracaso en mantenernos en el camino debido y fracaso en hacer la vida que podríamos haber hecho, que podríamos hacer, pero que no hacemos y que decidimos no hacer. Quédense con este concepto, porque el pecado es un acto de la voluntad. Puede ser un accidente, pero cuando es continuado es un acto de la voluntad. Decidimos mantenernos en pecado. Y aquí viene la muerte en vida de la que habla Pablo, la muerte en vida. Pablo habla de personas que están muertas en pecados y transgresiones. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Algunos lo han tomado en el sentido de que sin Cristo las personas viven en un estado de pecado que en la vida por venir produce la muerte del alma, que hace que ya no haya más remedio y vayas al infierno y ya estás muerto para siempre. Pero Pablo no está hablando de la vida venidera. Pablo no está hablando de la vida eterna. Pablo está hablando de esta vida. Pablo está hablando de la vida presente. Y hay 3 direcciones en las que el efecto del pecado es mortal para la vida de las personas y para la vida presente de las personas. La primera de esas direcciones es que el pecado mata la inocencia. Si están todos con el texto de delante, pueden ir viendo que estoy siguiendo un poco las palabras que usa Pablo. El pecado mata la inocencia. Nadie sigue siendo el mismo después de cometer un pecado. Inevitablemente. Nadie sigue siendo exactamente el mismo después de cometer un pecado. Los psicólogos nos dicen que nunca olvidamos nada realmente, que todo lo que vivimos se queda en nuestro subconsciente, en nuestra memoria, en algún lugar profundo de nuestro subconsciente ahí queda, y en el futuro puede salir en forma de trauma. Y eso yo creo que es real, porque yo lo he vivido, y mucha gente también lo ha vivido. Así no olvidamos realmente nada. Puede que no quede en nuestra memoria consciente, pero todo lo que hemos hecho, visto, u oído o experimentado, de alguna manera, alguna vez queda enterrado en nuestra memoria inconsciente. Y el resultado es que el pecado produce un efecto permanente en la persona. El pecado produce un efecto permanente en la persona. Por ejemplo, si yo cojo, me hubiera gustado hacerlo gráficamente aquí, pero era un poco complicado y no tenía los medios. Imagínense que yo tengo plastilina de varios colores. Todos sabemos lo que es la plastilina, ¿verdad? Y yo, bueno, tengo un bloque de plastilina amarilla, un bloque de plastilina roja y un bloque de plastilina azul. Son preciosas las plastilinas cuando te las compras, ¿verdad? Son brillantes, bonitas, puras. El azul es azul puro, el rojo es rojo puro, el amarillo es amarillo perfecto. ¿Qué pasa si yo empiezo a jugar con ellas? Y en vez de hacer formas con cada uno de sus colores, empiezo a mezclarlos porque me gusta. Una vez que los empiezo a mezclar, esa plastilina nunca va a volver a ser igual. Se va a entremezclar con los otros colores.
Y si los empiezo a mezclar mucho, ya empezará a ser una masa informe e incolora en marrón o negro, fea y horrible. Por mucho que yo intente luego arreglar y deshacer lo que he hecho, no puedo. Ya está mezclado. No puedo deshacer lo que he hecho. Tengo que vivir con ello. Pero está ahí. Me afecta. Y afecta a los demás. Cada pecado afecta. Si manchamos un traje o una alfombra, podemos mandarlo a la tintorería, pero nunca quedará realmente como antes. El pecado hace algo parecido en la persona. Mata la inocencia. Y la inocencia, una vez que se pierde, desgraciadamente ya no se puede recuperar. El pecado hace otra cosa, mata los ideales. Y esto es interesante. El pecado mata los ideales. En las vidas de mucha gente hay una especie de proceso trágico. Al principio una persona considera una mala acción y la considera con horror. Madre mía, qué cosa tan horrible. ¿Quién podría hacer eso? ¿A quién se le ocurriría tal cosa? Pero luego viene una segunda etapa, cuando tiene la tentación de hacer eso que era tan horrible. Pero aun cuando lo está haciendo, cuando lo puede hacer, se siente todavía desgraciado e inquieto y muy consciente de que está mal lo que está haciendo. Luego llega una tercera etapa, que es cuando ya ha hecho esa cosa tan horrible tantas veces que ya se hace sin remordimientos. Ya se ha convertido en una rutina, ya se ha convertido en un hábito, en algo normal, y lo normaliza. Y eso nos pasa a todos, en mayor o menor medida, en mayor o menor corrupción. Pero abrimos puertas al pecado, el pecado entra en nuestra vida, y lo que era horrible antes, de repente se puede convertir en algo rutinario y de costumbre y de hábito. El pecado es una especie de suicidio porque mata los ideales, mata los valores. El pecado mata los buenos valores que Dios pone en nuestro corazón. El hábito del pecado mata los buenos ideales que todo ser humano tiene porque somos creación de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Y con nuestra vida, con lo que metemos de fuera, o lo que sale de nuestro corazón, como dice su palabra, contaminamos esos ideales, contaminamos esa creación buena que Dios ha hecho. Por último, el pecado mata la voluntad. Y en un principio uno se entrega a algún placer prohibido porque quiere. Al final se entrega a él porque no lo puede evitar, porque no puede evitarlo. Una vez que algo se convierte en un hábito, como dije antes, no está lejos de ser una necesidad. Es una adicción. Es una adicción. Y la adicción puede ser de todo tipo. No tiene por qué ser drogas, no tiene por qué ser alcohol, puede ser cualquier otro tipo de cosa que invada tu vida y se convierta en el centro de tu vida y domine tu vida. Esos son adicciones. Y el pecado puede ser una adicción. En la forma que tú quieras, piénsalo, ¿qué hay en tu vida que puede ser una adicción? Cuando uno ha permitido que domine algún hábito, alguna permisividad, alguna práctica prohibida, llegas a ser un esclavo. Crees que eres libre, porque tú has elegido ese mal hábito y tú en tu libertad has decidido dar rienda suelta a eso. Pero es una falsa libertad, porque te conviertes en esclavo de ese hábito, te conviertes en esclavo de esa adicción, te conviertes en esclavo de esa necesidad. Como dice un antiguo dicho, siembra un hecho y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Entienden el dicho? Cuando ya el mal hábito se convierte en tu carácter, estás decidiendo tu destino. Si el carácter es agradable, es bueno, tendrás un destino bueno. Si el carácter es malo, habrás tú elegido un destino malo para tu vida. Y el pecado tiene ese cierto poder, ¿verdad? Ese cierto poder asesino. El pecado mata espiritualmente, mata a veces hasta físicamente cuando nos afecta a nuestra salud, mata la inocencia. El pecado se puede perdonar, pero sus efectos permanecen. Quedan las cicatrices. El pecado mata los ideales. Las personas empiezan a hacer las cosas sin remordimientos, lo que en un principio les producía error, pero luego pierden ese horror. Y el pecado mata la voluntad. Acaba por dominar a una persona de tal manera que ya no se puede librar de él. Y otra cosa que me gustaría hablar también de este pasaje, de estos 3 primeros versículos, es que habla Pablo de las señales. Hay señales claras de una vida sin Cristo. En este pasaje presenta una lista de características de la vida sin Cristo. La primera es que la vida que se vive de acuerdo con... que la vida que se vive sin Cristo es una vida de acuerdo con la época presente que vivimos.
¿Qué quiere decir esto? La vida que se vive de acuerdo a los valores de este mundo. Si tienes una vida sin Cristo, vas a terminar viviendo una vida acorde a los valores de este mundo. Y estás en manos de los valores de este mundo, para bien y para mal. El Evangelio, por ejemplo, el Evangelio exige perdonar. Pero los escritores antiguos decían que era una señal de debilidad el tener la posibilidad de vengarse de alguien y no hacerlo. En cambio, el Evangelio, de repente llega Jesús y dice, demando que ames incluso a tus enemigos. Para un autor griego que se llamaba Plutarco decía que la señal de un buen hombre, de un auténtico hombre, era ser útil a sus amigos y terrible a sus enemigos. Eso era lo que era un verdadero hombre para Plutarco. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio demanda servir. El Evangelio dice que tienes que amar incluso a tus enemigos. El Evangelio demanda servir, pero el mundo no puede comprender al misionero, por ejemplo, que va a alguna tierra extranjera para enseñar en una escuela o para colaborar en un hospital como médico por la cuarta parte del sueldo que le pagarían en su país de origen con un trabajo secular. Eso no se entiende, porque es locura. Porque el Evangelio es locura a los ojos del mundo, pero es poder de Dios para el que cree en él. La esencia de los baremos del mundo, de los valores del mundo, es que colocan al yo en el centro. La esencia de una persona mundana es, como ha dicho alguien, que conoce el precio de todo y el valor de nada. La motivación del mundo es la ganancia, pero la dinámica del cristiano es el deseo de servir a otros, es el deseo de ser de bendición para otros. La segunda señal de la vida sin Cristo es que es una vida que vive bajo el dictado del príncipe del aire. Otra cosa que dice estos 3 versículos que es un poco rara, ¿verdad? Aquí nos encontramos de nuevo con algo que era muy real en los días de Pablo, pero que no lo es tanto para muchos de nosotros, para muchos de nuestros vecinos hoy en día, ¿verdad? El mundo antiguo creía a pies juntillas en los demonios. Creía a pies juntillas que hay un mundo sobrenatural que no se ve pero que es real. Hay un mundo espiritual, hay una lucha espiritual. Nosotros los cristianos también creemos en ese mundo espiritual. Creemos que existe y es real, porque lo dice la Biblia, porque lo dice la palabra de Dios y también porque lo hemos experimentado en mayor o menor medida. Hay un mundo espiritual que ejerce influencia sobre nosotros y sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos, sobre todo el planeta. El mundo antiguo creía que el aire estaba tan abarrotado de estos demonios que no había espacio ni para un alfiler entre ellos. Otro griego famoso, Pitágoras, decía, todo el aire está lleno de espíritus. Y otro griego famoso, Filón, decía, hay espíritus volando por todas partes en el aire. Es por eso que Pablo pone este versículo tan extraño en estos pasajes de Efesios. Está hablando a griegos, está hablando a una cultura grecorromana que creía en estos espíritus. Y también nos está hablando a nosotros hoy en día. También, aunque no es algo tan relevante ahora en el mundo, también tenemos que recordar al mundo que hay una guerra espiritual. Algunos ahora la llaman guerra cultural, pero la guerra cultural es una guerra espiritual. Está el bien y está el mal, y están batallando por nuestra alma. Están luchando esos dos poderes por nuestra alma y nuestro corazón. Tenemos que luchar para que no gane nuestra alma el poder del mal. El aire era la morada de los espíritus, y esos espíritus no eran todos malos, pero muchos sí. Y se proponían propagar el mal frustrando los propósitos de Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día. Gente que está arruinando su alma por dejarse influenciar por estos poderes espirituales. Hay una tercera cosa, hay una tercera señal de la vida sin Cristo, y es una vida que se caracteriza por la desobediencia. Dios tiene muchas maneras de revelarle su voluntad a las personas. Lo hace por medio de la conciencia. ¿Quién no tiene conciencia? Todos tenemos conciencia. Otra cosa es que la escuchemos o no. Hay gente que la tiene bien acallada y bien silenciada, la bien muteada. La tiene ahí como con el botoncito este del móvil que hace que no te suene nada. La tiene bien muteada. Pero todos tenemos conciencia. Lo hace por medio del Espíritu Santo que nos habla desde nuestro interior, dándoles a las personas la sabiduría y los mandamientos que hay en su libro, en su palabra, o por medio del consejo de personas sabias, personas fieles a Dios, que están cerca de ti y te pueden dar buenos consejos. Pero el que vive la vida sin Cristo no hace caso de esa gente. El que vive la vida sin Cristo no hace caso de lo que lee en la palabra de Dios. El que vive la vida sin Cristo vive su vida como él quiere, o como ella quiere.
porque cree que le va bien, hasta que deja de irle tan bien, hasta que se siente vacío, hasta que se siente arruinado moralmente. La cuarta señal de la vida sin Cristo que nos dice Pablo en estos 3 versículos es que es una vida que está a merced del deseo. La palabra deseo es en griego epithymia y quiere decir expresamente el deseo de lo que es malo y nos está prohibido. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo. El sucumbir a ellos es llegar irremisiblemente al desastre. El deseo, mal entendido, es un mal amo. Si tienes que elegir un amo y eliges el deseo, estás perdido, porque el deseo es un mal amo, es un amo egoísta, es un amo cruel, es un amo que siempre te va a exigir y nunca te va a dar lo que tú quieres o hasta donde tú quieres, siempre vas a necesitar más. Es un mal amo si vas a elegir al deseo como tu amo. Estar a merced del deseo es la peor de las esclavitudes. Y el deseo no es simplemente una debilidad del cuerpo, no estoy hablando de tentaciones sexuales solo, es cualquier cosa que desees, que anheles y que pongas en tu corazón por delante del Señor, que pongas en tu corazón por delante de Dios. Pon el dinero, pon el trabajo, pon el éxito profesional, pon lo que tú quieras. Es el ansia de lo prohibido y el ansia de poner a otra cosa antes que Dios. Y hay una quinta señal, y es la última señal de la vida sin Cristo. Y en la vida que sigue, lo que la Reina Valera 60 llama los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne. Debemos tratar de entender lo que Pablo quiere decir con esta expresión. Quiere decir, como digo, mucho más que los pecados sexuales. En Gálatas 5, 19 al 21, Pablo hace una lista de las obras de la carne. Y es verdad que empieza por el adulterio y la fornicación en Gálatas 5, pero luego hay muchas cosas que incluye en esa lista. El odio, la ira, la rivalidad, las envidias, las divisiones de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. La carne es la parte de nuestra naturaleza que le ofrece un puente, que le abre una puerta al pecado. Esos son los deseos de la carne de los que habla Pablo. El significado de la carne será diferente para diferentes personas. Uno puede que tenga su talón de Aquiles en el cuerpo y su riesgo es el pecado sexual. Otro puede que lo tenga en cosas más espirituales y su riesgo sea el orgullo. El otro puede que esté batallando con las cosas del mundo y su riesgo es la ambición. Otro puede que tenga un temperamento malo o el mal llamado carácter. Eso es que tiene mucho carácter. ¿No? Carácter tenemos todos. Otra cosa es que lo sepamos usar o no. Otra cosa es que lo sepamos educar o no. Todos tenemos carácter. Que nadie crea, porque se ha librado de los pecados más escandalosos o se ha librado de los pecados que la sociedad ve más escandalosos del cuerpo, que nadie piense que ha evitado los pecados de la carne. Por supuesto que no. Hay muchas otras cosas con las que vas a tener que batallar, a las que vas a tener que pedir ayuda al Señor para que te limpie, te sane y te ayude a mejorar. La carne es todo lo que hay en nosotros que le ofrece una oportunidad al pecado. Es la naturaleza humana sin Dios. Es todos esos lugares de tu vida en los que Dios no reina. No sé si me estoy explicando con claridad. Es todas esas áreas de tu vida en las que voluntariamente no estás dejando que Dios controle. Estás dejando que tú controles. El vivir de acuerdo con los dictados de la carne es sencillamente vivir de tal manera que nuestra naturaleza inferior, la peor parte de nosotros, dirija y domine nuestra vida. Y hay una sexta señal, no era la última, la quinta, hay una sexta. Es una vida que no merece otra cosa que la ira de Dios, el enfado de Dios. Lo que estamos leyendo en naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchas personas están amargadas porque creen que no se les ha dado nunca lo que merecen sus talentos y sus esfuerzos. Están enfadadas hasta con Dios por eso. Pero a la vista de Dios, ninguna persona merece nada más que la condenación, porque todos somos pecadores, todos hemos transgredido la ley de Dios en algún momento. Y ha sido solo por su amor, solo su amor en Cristo, lo que ha perdonado a las personas que no merecen más que su castigo, personas que habían ofendido su amor y quebrantado su ley. Hasta aquí la parte mala de la predicación, ¿vale? Ya voy a ponerme un poco más alegre, voy a quitarme esta seriedad
Y vamos a pasar a la parte positiva. Vamos a hablar de la obra de Cristo. Leemos el resto de versículos del 4 al 10, que habla de la obra de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo había empezado diciendo que nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual, en pecados y transgresiones. Ahora dice que Dios, por su amor y por su misericordia, nos ha dado la vida en Jesucristo. Nos cambió de muerte a vida. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Ya vimos que esta muerte implicaba tres cosas. Estar muertos en pecados y transgresiones. Pero ahora Jesús tiene algo que hacer con cada una de esas tres cosas que les expliqué antes. Ya vimos antes que el pecado mata la inocencia. ¿Se acuerdan? Ni siquiera Jesús puede devolver a una persona la inocencia perdida. Porque ni siquiera Jesús puede atrasar el reloj. Ni siquiera Jesús puede deshacer lo que ya se ha hecho. Pero lo que sí puede hacer Jesús, y lo hace, es librarnos del sentimiento de culpabilidad que conlleva necesariamente la pérdida de la inocencia. Lo primero que hace el pecado es producir en ti un sentimiento de alejamiento de Dios. Cuando tú pecas, te sientes alejado de Dios y te sientes indigno de Él. Te sientes que no puedes volver a Él, no puedes ir a la iglesia porque ¿qué van a pensar de mí, pobre pecador? Esa gente tan santa, ¿verdad?, que va cada domingo a la iglesia. Te sientes alejado de Dios. Cuando una persona se da cuenta de que ha pecado, se siente oprimida por un sentimiento de que no debe acercarse a Dios. Pero es ahí cuando más tiene que acercarse a Dios. Es en ese momento cuando más necesita a Dios en su vida, necesita ser limpiado, necesita ser restaurado y necesitas a la iglesia más que nunca, porque es el lugar perfecto, es el lugar que Jesús fundó e instauró para que te restaures, para que restaures tu pecado, para que te sanes. Para que sanes tu pecado. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios, Isaías, un profeta, Isaías, un hombre de Dios, Isaías, un hombre muy especial. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios, ¿cuál fue su primera frase? Ay de mí que estoy perdido porque soy un hombre de labios inmundos y vivo entre personas que tienen labios inmundos. Y cuando Pedro, el apóstol Pedro, alguien que vivió 3 años de su vida al lado del maestro día a día, alguien que vio los milagros, que vio las maravillas, en el cual cuál era el líder, uno de los principales líderes de los discípulos que Jesús mismo había puesto. Cuando Pedro se dio cuenta de quién estaba a su lado, de quién era Jesús realmente, su primera reacción fue: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús empieza por quitar ese sentimiento de alejamiento. Jesús vino para decirnos que estemos como estemos en la situación en la que estemos, tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico para que lo entiendas. Supongamos que hubiera un hijo que hubiera hecho algo vergonzoso y luego hubiera huido porque estaba seguro de que no tenía sentido volver a casa porque la puerta estaría cerrada para él. Y entonces supongamos que alguien le trae la noticia de que la puerta la tiene abierta y que le espera una bienvenida cálida en casa. Qué diferentes habrían sido las cosas con esa noticia, ¿verdad? Esa es la clase de noticia que te trae el Evangelio. Esas son las buenas noticias que trae Jesús y que trae el Evangelio. Él vino para quitar el sentimiento de alejamiento y de culpabilidad, diciéndonos que Dios nos quiere tal y como somos,
pero confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y viniendo a Él a pedir perdón y a empezar de nuevo en sus caminos. La segunda cosa que hace es, como ya vimos, que el pecado mata los ideales por los que viven las personas. Mata nuestros ideales, ¿verdad? El pecado. Jesús despierta de nuevo esos ideales en el corazón humano. La gracia de Jesús hace que queramos limpiar nuestras vidas, que queramos cambiar, que queramos adecentar nuestro corazón, acicalar nuestro corazón, limpiarlo, mejorarlo. ¿Por qué? Porque entendemos que si hemos aceptado a Jesús como Salvador, ahí va a vivir Jesús. Jesús vive en nuestros corazones una vez que lo aceptemos. No queremos que viva en una posilga. No queremos que viva en un cuchitril. Queremos que viva en el palacio que se merece. Por eso tenemos que cambiar. Por eso tenemos que cambiar nuestro corazón y dejar a Jesús que cambie y que decore nuestro corazón como Él lo quiere decorar, no como nosotros. La gracia de Jesucristo enciende de nuevo las bombillas que se habían apagado en nuestra cabeza y en nuestro corazón, enciende los ideales que había apagado las numerosas caídas en el pecado, y al encenderse de nuevo, la vida se convierte otra vez en una escalada, en una subida, en una escalera que va subiendo y que nunca debe descender. Nunca debemos dar un paso atrás, siempre hacia adelante y siempre hacia arriba. La tercera cosa, por encima de estas cosas, de otras cosas, Jesucristo aviva y restaura la voluntad perdida. El pecado mata la voluntad, como dije antes, pero Jesús aviva y restaura la voluntad perdida. Ya vimos el efecto mortífero del pecado que destruía lentamente pero seguro la voluntad de la persona y la convertía en un esclavo. Y ahora Jesús crea otra vez la voluntad. Esto es de hecho lo que hace siempre el amor. ¿No te parece? Esto es lo que hace el amor. El resultado de un gran amor es siempre purificador. Cuando uno se enamora de verdad, el amor le impulsa a la bondad. Cuando uno se enamora de verdad, su amor al ser amado es tan fuerte que quebranta su antiguo amor al pecado. ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo amar al pecado cuando ahora has descubierto el verdadero amor? ¿Cómo renunciar? Hay un chiste, ¿no?, que se dice, ¿cómo teniendo solomillo, cómo me voy a conformar con pechuga de pollo? ¿Cómo renunciar al amor verdadero por un amor de mentira? Eso es lo que hace Jesús con el pecado, cuando realmente te encuentras con Él, cuando realmente entiendes quién es, entiendes la dimensión de lo que hizo en la cruz, entiendes la dimensión de lo que hizo en este mundo y entiendes la dimensión de lo que quiere hacer contigo y con tu vida. Cuando le amamos a Él, ese amor recrea y restaura nuestra voluntad hacia hacer lo bueno, hacia la bondad. Y vamos terminando, y el último punto que quiero hablar es la obra y las obras de la gracia. Pablo cierra este pasaje con una gran exposición de esa paradoja que siempre está en el corazón de esta visión del Evangelio, ¿no? Esta paradoja tiene dos caras. Pablo insiste, por un lado, en que es por gracia que somos salvos. Y es verdad, y hay que decirlo y hay que repetirlo. Por gracia somos salvos. No hemos ganado la salvación, los que somos salvos, ni la podríamos haber ganado de ninguna manera. Es un regalo de Dios. Y nosotros no tenemos nada que hacer más que aceptarla. El punto de vista de Pablo es innegablemente cierto, es indudable. Y esto por dos razones. La primera, Dios es la suprema perfección. Y por tanto, solo lo perfecto es suficientemente bueno para Él. Dios es perfecto, es puro, es santo, santo, santo. Y solo lo que es santo, santo, santo es agradable para Él. Los seres humanos por naturaleza no podríamos añadir perfección a Dios aunque quisiéramos. Así que si una persona ha de obtener acceso a Dios, tendrá que ser siempre Dios el que se lo conceda. Dios te tendrá que abrir la puerta. No vas a poder entrar. No vas a poder asaltar el cielo. Te tendrán que abrir la puerta y dejarte entrar. Dios, por otra parte, es amor. Y el pecado es, por tanto, un crimen. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El pecado es un crimen, pero no es un crimen contra la ley. No es una afrenta contra la ley, sino contra el amor. El pecado es un crimen contra el amor. Ahora bien, es posible hacer reparación por haber quebrantado la ley. Cuando alguien aquí ha quebrantado la ley, pues hay unas reglas, hay una policía, hay unos jueces, hay unos abogados, hay un sistema judicial que te va a hacer pagar por quebrantar la ley en este mundo. Y lo vas a pagar, a no ser que tengas un buen abogado o mucho dinero
o algo de suerte. Lo vas a pagar cuando quebrantes una ley y vas a pagar hasta el último euro o hasta el último día que la justicia te reclame en una cárcel. Pero es imposible hacer una reparación por haber roto un corazón. ¿Has roto un corazón alguna vez? Es imposible arreglar un corazón roto. Es imposible reparar un corazón roto. Y el pecado no consiste en romper la ley de Dios. El pecado consiste en romper el corazón de Dios. Cada vez que pecas, rompes el corazón de Dios. Usemos un ejemplo práctico, duro e imperfecto. Supongamos que un conductor descuidado involuntariamente mata a un niño. Es detenido, es juzgado, es declarado culpable, sentenciado a cárcel por un tiempo y una multa. Después de pagar la multa y después de cumplir los años que le toque cumplir en la cárcel, saldrá de la cárcel. Y por lo que respecta a la ley, el asunto está concluido. La ley y la justicia no tienen nada más que hacer con ese hombre y está saldada la deuda para la justicia humana. Pero es muy diferente en relación con la madre del niño que mató. Nunca podrás hacer compensación ante esa madre pasando un tiempo en la cárcel, por mucho que sea, o pagando una multa por mucho dinero que sea. Nunca. Lo único que podría restaurar su relación con esa madre, ¿sabes qué sería? Sería un perdón gratuito y voluntario por parte de esa madre. Lo único que podría restaurar esa relación y que podría curar ese corazón roto es que la madre voluntariamente decida perdonar a ese hombre que mató a su niño. Y así es como nos encontramos en relación con Dios. No es contra las leyes de Dios, solo contra lo que hemos pecado, sino contra su corazón. Y por tanto, solo un acto voluntario de perdón gratuito de la gracia de Dios puede devolvernos a la debida relación con Dios. Así es nuestro Dios. Y lo ha hecho. Por medio de nuestro Señor Jesús, entregando a su Hijo para morir en la cruz. Eso es lo que hizo nuestro Dios para reconciliarnos de nuestro pecado, de haber roto su corazón y abrirnos la puerta para tener una relación verdadera con Él, para volver a tener esa relación que el hombre tenía antes del pecado. Y esto quiere decir que las obras no tienen nada que ver con ganar la salvación. No es correcto ni es posible apartarse de la enseñanza de Pablo aquí, y sin embargo es así. Es aquí donde se apartan algunos a menudo. Por eso es una paradoja. Pablo pasa a decir que somos creados de nuevo por Dios para buenas obras. Pero es como contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué si las buenas obras no hacen nada? ¿Por qué ahora me habla de que somos creados para buenas obras? Aquí tenemos la paradoja de Pablo. Todas las buenas obras del mundo no pueden restaurar nuestra relación con Dios. Pero algo muy serio y algo muy importante le pasa a tu cristianismo, le pasa a tu fe, si no se produjeran estas buenas obras. Si no se refleja en tu vida esas buenas obras, ninguna. No hay nada misterioso en esto. Se trata sencillamente de una ley inevitable del amor. Vuelvo a lo de antes. No es ley, es amor. Es una ley inevitable del amor. Si alguien nos ama de veras, si alguien te ama de verdad, sabemos que no merecemos ni podemos merecer ese amor. El amor verdadero no se merece, pero al mismo tiempo tenemos la profunda convicción de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor. Tenemos que ser correspondidos y tenemos que corresponder a ese amor. Así sucede en nuestra relación con Dios. Las buenas obras no pueden ganar nunca la salvación, pero habría algo que funcionaría horriblemente mal, que no funcionaría como es debido en nuestro cristianismo si la salvación no se manifestara en buenas obras. Como decía Lutero, recibimos la salvación por la fe sin aportar obras, sin poner ninguna obra, pero la fe que salva va siempre seguida de obras. No es que nuestras buenas obras dejen a Dios en deuda con nosotros, ni muchísimo menos, y ni que le obliguemos a concedernos la salvación porque somos tan buenos y hemos hecho tantas obras. La verdad es más bien que el amor de Dios nos mueve a tratar de corresponder toda nuestra vida a ese amor, esforzándonos por ser dignos de Él.
Y sabemos lo que Dios quiere que hagamos, porque lo dice Pablo en sus últimos versículos. Nos ha preparado de antemano la clase de vida que quiere que vivamos. Y nos lo ha dicho en su libro, en su palabra y por medio de su Hijo. Nos ha preparado para toda buena obra. Nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios, pero podemos y debemos mostrarle que le estamos sinceramente agradecidos, tratando de todo corazón de vivir la clase de vida que produce gozo al corazón de Dios. Te animo en esta tarde y en esta semana a que analices tu vida, a que analices cada área de tu vida y te plantees en esta semana qué área de tu vida tienes que cambiar para producir gozo en el corazón de Dios. Para producir gozo en el corazón de Dios, no vas a poder restaurar un corazón roto, pero sí que el Señor te llama a hacer toda buena obra, porque si te ha restaurado y te ha salvado, te ha preparado para ello. Y tienes el deber como creyente de hacerlo. Y si no eres creyente todavía, si no has dado un paso de fe, si no has hecho la oración de fe o no estás seguro de ser salvo, te animo a que pienses de quién quieres ser siervo, a quién quieres servir, a tu deseo, a tu pecado, a tus hábitos, a tus vicios. ¿Quieres ser esclavo de este mundo toda la vida? ¿O quieres servir a alguien que te ama tanto, que ha entregado lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesucristo, para que muriera por ti, aunque no te lo merecías, aunque le habías roto el corazón, pero lo hizo porque te amaba, porque quiere restaurar esa relación contigo? Piensa en esto esta semana. Que el Señor le bendiga. Gracias, Josué, por traernos ese mensaje. Les invito al grupo de alabanza para venir y vamos a cantar una última canción. Y hoy ha habido mucho contenido, así que si tienen alguna pregunta o si simplemente quieren hablar de algo que se habló hoy, por favor no duden en estar ahí detrás con Josué, que él estará ahí para hablar con ustedes. Les doy paso al grupito. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad.
su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Voy a tener una última oración antes de la bendición final. Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque tú nos has perdonado y que Señor, ese amor es ofrecido para nosotros. Te damos las gracias por ello y por lo que hemos aprendido hoy de tu palabra. Llévanos en esta semana y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, les invito a ponerse de pie una última vez para leerlo todos juntos en Filipenses 4:23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana.